Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Porque si viviréis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Reina Valera Antigua. La doctrina que es conforme a la piedad. Primera de Timoteo 6:3. Define sin rodeos la naturaleza de la doctrina divina, dando a entender que su designio o finalidad es inculcar una actitud mental y una conducta correcta en la vida consagrada a Dios. Es pura y purificadora. Los objetos revelados por fe no son solo ideas abstractas aceptadas como la verdad, ni conceptos sublimes elevados para ser admirados. Deben tener un efecto poderoso en nuestro vivir diario. No hay en las Escrituras ninguna doctrina revelada solo para brindar un conocimiento meramente especulativo, sino para ejercer una influencia poderosa sobre la conducta. El propósito de Dios para todo lo que nos ha revelado es purificar nuestros afectos y transformar nuestra personalidad. La doctrina de la gracia nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos de la carne, y vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Tito 2:11-12. Todo en las Escrituras tiene el propósito de promover la santidad. Si es absurdo afirmar que no importa lo que el hombre cree, siempre que su conducta sea correcta, lo es igualmente pensar que si lo que cree es correcto, poco importan sus acciones. Es posible negar la fe por la conducta, al igual que por las palabras. Ser negligentes en cumplir nuestro deber es un repudio implícito de la verdad, como lo es renunciar abiertamente a ella. Porque el Evangelio, al igual que la ley, requiere que los hijos honren a sus padres. La mortificación es claramente una de las doctrinas prácticas de las Sagradas Escrituras. Vivir según la carne es estar totalmente controlados interiormente por el pecado, estar completamente bajo el dominio de nuestras corrupciones innatas. Por lo tanto, mortificación consiste en una conducta que es justo lo opuesto. Significa no ceder a las demandas de nuestra vieja naturaleza, sino más bien someterlas. No sirvamos, no amemos nuestras lascivias. En cambio, matémoslas de hambre. No proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13:14. Los deseos y apetitos naturales del cuerpo físico tienen que ser disciplinados para que sean nuestros siervos y no nuestros amos. Nuestra responsabilidad es modelarlos, regularlos y subordinarlos a las dimensiones más elevadas de nuestro ser. Los deseos del cuerpo de pecado tienen que ser rechazados prontamente y rebatidos con severidad. La necesidad imperiosa de esta obra de mortificación surge de la presencia permanente de la naturaleza impía en el cristiano. Cuando el alma creyó en Cristo para salvación, fue inmediatamente librada de la condenación de la ley divina y liberada del dominio del poder del pecado. Pero la carne no fue erradicada de su ser, ni fueron purgadas sus tendencias viles, ni siquiera fueron modificadas. Esa fuente de inmundicia permanece sin cambios hasta el final de sus días sobre esta tierra. No solo eso, sino que su hostilidad continúa activa contra Dios y su santidad. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Gálatas 5:17. Por lo tanto, hay un conflicto permanente en el creyente, entre el pecado innato y la gracia inherente. En consecuencia, existe la necesidad perpetua de que mortifique o haga morir, no solo las acciones de la corrupción innata, sino también el principio mismo que las rige. Es llamado a librar una batalla constante y a no dejar que la tentación lo lleve a la cautividad de sus lascivias. La prohibición divina es: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas.
No des tregua, no formes ninguna alianza. Efesios 5:11. Pero, ¿quién es suficiente para semejante tarea, una labor que no es una obra de la naturaleza, sino totalmente espiritual? Sobrepasa por mucho los simples poderes del creyente. Los medios y las ordenanzas no pueden efectuarla por sí mismas. Va más allá de la competencia y habilidad del predicador. Es la omnipotencia la que tiene que cumplir la parte principal de la obra. Mas, si por el Espíritu hacéis morir, es decir, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, porque éste no es sólo el Espíritu de santidad en su naturaleza, sino también en sus operaciones. Es la principal causa eficaz de la mortificación. Maravillémonos y adoremos la gracia divina que nos ha brindado tal ayudador.